escuchadas en Shirley Radio. Bueno, a esta hora tengo en línea a Adelis Ferro, directora del Venezuelan American Caucus. Ayer el diario The New York Times informó que el gobierno de Estados Unidos revocó el estatus de protección temporal conocido como el TPS para más de 300.000 venezolanos en suelo estadounidense, dejando a muchos connacionales vulnerables a posibles deportaciones. Y aunque aún en este momento no ha sido oficialmente publicado, el New York Times ha tenido acceso al documento en teoría oficial. He querido conversar con Adelis a propósito de este tema. Buenos días y bienvenida, Adelis. Gracias por atenderme esta mañana. Buenos días, Shirley. No, gracias a ti por la invitación para tratar de llevar algo de información a la gente. Sí, un poco entender, porque entiendo que hay una serie de procesos antes de que definitivamente esto pueda entrar en vigencia. Y lo pregunto porque entiendo que al principio pues fue una información que el diario New York Times publicó, tenía acceso al documento, luego finalmente se confirmó, pero aún quedaba hasta el sábado. ¿Qué ocurrió el sábado y si definitivamente el TPS va a ser revocado? A ver, son dos memos diferentes. Es decir, y aquí en Estados Unidos existe, digamos, una suerte de, de tradición o protocolo no escrito que cuando noticias de este tipo van a ser publicadas oficialmente, se filtran primero a la prensa. La primera que se filtró fue que se estaba eliminando la extensión que había dado el secretario Mayorkas de 18 meses justo antes de que la administración Biden saliera y que homologaba de alguna manera los dos TPS que se habían otorgado, el primero en marzo del 2021 y la redesignación que hubo en abril, el primero en abril del 2021 y luego la redesignación, marzo del 2021 y luego la redesignación de julio del 2023. Entonces, lo que hizo el secretario Mayorkas, la administración Biden, fue homologar esos dos con una figura legal, las dos designaciones para poder llevarlos a todos juntos, que son aproximadamente 600.000 personas, a vencerse en octubre del 2026. Eso es lo que queda eliminado y eso es lo que el New York Times publica al principio. A las 48 horas, la noticia oficial se publica en lo que aquí se llama el registro federal, que es lo que nosotros conoceríamos como la Gaceta Oficial. Una vez que se publica en el registro federal, entra en vigor. Entonces, en esa nota decía que si no habían, a pesar de que la ley del TPS, y perdonen que explique tanto porque es que para entenderlo hay que explicarlo. La ley del TPS, la norma dice que 60 días antes del día de vencimiento del TPS, el gobierno, la administración está obligada a avisar durante esos 60 días, o sea, desde el primer día que se empiezan a contar 60 días en adelante, la administración está obligada a decir si lo renueva o no, pero tiene 60 días para decidirlo. La norma que publica la nueva secretaria Kristi Noem, en ese caso dijo, no, yo voy a decidir el primer día de ese lapso, que es el 31 de enero. Si yo para el 31 de enero no he dicho absolutamente nada, para el sábado que fue, para el primero, el 31 se cortaba y ella tenía hasta el 1 de febrero. Sí. Si el 1 de febrero yo no he dicho absolutamente nada, se va a renovar automáticamente por 6 meses ese TPS que se está venciendo en abril del 2025, que es el TPS del 2023, el segundo que se hizo, que fue la redesignación. Resulta que pasa el día, según la norma que ya había dicho, efectivamente se debería haber extendido por 6 meses, pero recordemos que ellos tienen el poder de tomar decisión sobre cualquier beneficio que no sea un beneficio permanente, cualquier beneficio temporal, cuando ellos lo consideren. Y si tú lees esa noticia, esa nota o esa norma que ella publicó primero, dice abajo claramente que ellos se reservan el derecho de modificar cualquier decisión en cualquier momento. El mismo día que estábamos todos celebrando que al menos se había extendido por 6 meses hasta los primeros días de octubre, pues se filtra de nuevo al New York Times
y pueden darlo por hecho porque ya la Ujú, noticia está publicada, no oficialmente, pero ya la vi, ya la tengo, el Washington Post la tiene. ujú. Dice que se elimina de raíz el beneficio y que una vez, el día que se publique, que esperamos que sea hoy, mañana, en las próximas horas, oficialmente en el registro federal, de nuevo, como la Gaceta Oficial nuestra, van a empezar a correr 60 días para que las personas queden sin ese beneficio. Va a quedar eliminado en 60 días de facto. Ahora, Eh, a quiénes, perdón que te interrumpa, Ujú. Adelis, No, 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 porque está bien. entiendo que globalmente son 600.000 venezolanos que están bajo esta figura, pero la pregunta es que esta medida en específico, ¿a cuántos venezolanos afectaría según el año en que fue otorgado el TPS? A más o menos 300.000, porque Ujú, en ese segundo corte que se hizo entraron también muchos que tenían parol humanitario y que por la fecha a la que habían entrado a Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 eran elegibles para TPS y de otra manera no se podían quedar en el país cuando se le terminaran los 2 años. Entonces son aproximadamente 300.000, 300.000 300 algo venezolanos. mil, ajá. Que pero a ver, el beneficio fue adjudicado en el 2023, ¿correcto? Sí, Porque el 31 de la duda es, bueno, ¿qué pasa con los que se beneficiaron antes de esa fecha? Ajá, según lo que dice esta norma nueva, las personas que se beneficiaron en el 2021, en Ujú, marzo del 2021, todavía tienen la última extensión vigente hasta septiembre del 2025, hasta septiembre de este año. Entonces, por ahora siguen, según lo que dice esa norma, siguen en estatus hoy y ellos por ley en julio tienen que decir qué va a pasar con ese TPS, ujú. si lo van a renovar, si lo van a eliminar. Entonces, digamos que estamos eh, eh, en una incertidumbre horrorosa con el otro porque si eliminaron esta redesignación del 2023 y todas esas personas quedan sin estatus, a menos que tengan otro proceso migratorio andando, ¿qué podemos esperar, Shirley, de los del 2021? Mm. Ahora, hay la posibilidad de introducir algunos recursos para poder detener bajo los argumentos que se den esta medida o definitivamente la revocatoria va y en 60 días aquellos que estén beneficiados con el TPS van a tener que salir del país. Y te hago otra pregunta que va en relación a esto. ¿Qué pasa con gente que se benefició del TPS, pero si tienen un proceso, otro proceso abierto para, por ejemplo, el asilo? Es decir, que entraron por TPS, pero de allí pues saltaron a otra forma de poder estar dentro de los Estados Unidos. También quedan sujetos a revisión. Ok, la primera Ujú, pregunta, y creo que la más importante de todo esto. Somos, mira, más de 100 organizaciones hispanas de todo tipo que son proinmigrantes, de todas las nacionalidades, estadounidenses totalmente, todas, más de 100, una coalición de más de 100 nos está apoyando y vamos a ir a corte. Entiendo que más de un caso va a ser introducido en diferentes cortes del país. Nosotros estamos trabajando con algunos de ellos, estamos apoyándolos a todos. En la corte se presentarán los argumentos y será un juez quien decida. Nosotros estamos muy esperanzados y optimistas porque esto es un país donde es un país de leyes y hay separación de poderes y ya esto ha pasado antes. Pasó en la primera presidencia de Trump cuando trató de eliminárselo a nuestros hermanos salvadoreños, hondureños, sudaneses y la demanda ganó el caso después de 2 años y algo, le ganamos el caso, se le ganó el caso a la presidencia de Donald Trump. Esas personas todavía están en los Estados Unidos porque después la administración Biden que llegó en ese transcurso de tiempo se cambió de administración, Joe Biden ganó las elecciones y reinstaló el TPS para todas esas personas y el caso legal quedó sin efecto, las apelaciones. Nosotros tenemos mucha fe, la ley ha cambiado y no ha cambiado a nuestro favor, ujú. pero igual tenemos mucha fe. Y la esperanza es que que los primeros jueces, los que tomen los casos, decidan que mientras el caso está andando, pues las personas queden con alguna suerte de protección para que no sean sujetos de deportación. Ujú. Esa es nuestra esperanza, no es un hecho.
pero es lo que esperamos una vez que empiecen los procesos legales. Repito que no va a ser uno solo y que se van a introducir en las próximas horas. Es decir, ustedes Estamos listos. introducen estos recursos, más eso no evita que posiblemente puedan ser deportados porque entran en un estatus irregular. No, si un juez Mm, determina, por mm, ejemplo, como determinó en aquel momento, que las personas que ya tenían TPS pueden seguir con TPS hasta que se defina qué va a pasar con el TPS en las cortes, sea cuando sea que se termine ese caso, las personas están en estatus y tienen que utilizar la decisión del juez como prueba cada vez que vayan a su empleador a decirle, mira, mi permiso de trabajo sigue vigente, mi TPS sigue vigente, y eso es lo que los protege, es una protección de hecho ujú. de deportación. Eso es lo que esperamos que pase, por eso estamos luchando y no nos vamos a rendir, pero tenemos que esperar que esas cosas pasen dentro de toda la desgracia y toda la pesadilla que sé que muchos están viviendo. La buena noticia es que nosotros tenemos, todavía no se ha publicado la noticia oficial en el registro federal y desde ese día tenemos 60 días para actuar y sin duda Ujú. podemos asegurarles que vamos a actuar muchísimo, muchísimo antes de 60 días. A ver, la otra pregunta es, ¿qué pasa quien tenía el TPS, Ah, pero en correcto. el medio del proceso ha hecho la introducción pues, de otros recursos, ¿no? Por ejemplo, asilo o otro El proceso para quedarse asilo, en los Estados Unidos de sí, forma legal. bueno, el asilo, que es uno que muchos venezolanos han utilizado cuando llegaron, porque no teníamos otra figura o porque y porque tenían caso, no me atrevo a juzgar a ningún caso en especial, no lo sé, Ujú. es una figura totalmente diferente, Shirley, porque está apoyada en tratados internacionales, en leyes establecidas, en leyes aprobadas por el Congreso. No es un beneficio temporal. El asilo, de hecho, te conduce a la residencia, tiene un camino a la residencia y con los años, 10 años X, te lleva a la ciudadanía. Entonces, es totalmente diferente. Si usted tiene un caso de asilo y me está escuchando, o su familiar tiene un caso de asilo, aunque no haya tenido la entrevista, es muy importante que sepa que mientras tenga sus documentos al día, su permiso de trabajo por asilo renovado, la prueba de que solicitó su asilo y que está en proceso y que no ha tenido la entrevista, si hayan pasado años, hay muchas personas esperando por la entrevista desde hace años. Usted está en estatus, pero debe cargar los documentos que lo prueban con usted en original, su permiso de trabajo en original, su licencia actualizada y vigente en original y el documento que prueba que usted solicitó asilo en su cartera. Mm. Eso es lo más importante, pero el asilo no está, a pesar de todo lo que han dicho, la verdad es que ellos saben que es extremadamente difícil y los casos en corte inundarían el país, así que no creo que es algo de lo que nos tengamos que preocupar en este momento. Las personas que tienen solicitudes de asilo y que no han sido definidas o respondidas tienen estatus legal, Sí. sí lo tienen. Para los venezolanos que nos están escuchando, hay muchas historias, ¿no? Sobre todo porque hay mucha incertidumbre y hay información y desinformación con respecto a este tema. Algunos, por ejemplo, comentan que incluso han tenido miedo de ir a trabajar o de circular porque tienen miedo a ser deportados. En este caso, Adelis, ¿qué podríamos decir a estos venezolanos que están en esta situación de incertidumbre en este momento? Mira, yo entiendo perfectamente porque es Mm, que lo que está pasando es muy complicado. Hay personas ciudadanas de los Estados Unidos que por no cargar una prueba de ciudadanía se los han llevado detenidos, luego los han tenido que liberar, pero ha sido bien desagradable. A personas puertorriqueñas, un veterano de los Estados Unidos que es ciudadano, solo por cómo se veía. eh, la situación es realmente dantesca y no lo voy a edulcorar, no lo voy a azucarar, pero ellos mismos están diciendo que usted está en estatus, que le van a quitar el TPS, pero que le van a dar 60 días que todavía no han empezado a contar. ujú. Entonces, siga trabajando. Si tiene un abogado o puede hablar con un abogado y no tiene ningún otro beneficio en paralelo, beneficio migratorio, consulte con un abogado qué vías tiene, cómo podría
quedarse en el país de manera legal. Ese es mi mayor consejo. Y entienda que dentro de toda la desgracia, afortunadamente, no es algo que le están eliminando hoy, sino que tiene unos días para maniobrar. Su hijo va a estar bien yendo al colegio. Carguen los documentos en la cartera en efectivo, en original. No lo puedo decir suficiente. Eso es lo que los va a salvar. Conozcan sus derechos. Eso también es importantísimo, Shirley. Conocer sus derechos. Todos las personas que están dentro del país tienen derechos, absolutamente todos. Usted, si lo detienen, lo primero que tiene que saber es que si el funcionario de ICE, y por favor díganselo a sus familiares en Estados Unidos, si el funcionario de ICE tiene una orden de aprehensión, pero no está firmada por un juez, y ahí abajo en esa firma no dice juez de tal corte, sino una firma de cualquier funcionario de Homeland Security, esa orden no es válida. No lo pueden llevar preso aunque le digan lo que le digan. Y ellos están muy molestos en muchas ciudades porque la gente está conociendo sus derechos, Shirley, y están diciendo que eso les está haciendo el trabajo muy difícil. Y de hecho lo están diciendo en los medios, que los estados están educando a los inmigrantes y que lamentablemente están haciendo el trabajo de ICE mucho más difícil. Usted tiene el derecho a quedarse callado, a pedir a un abogado, a decirle, yo conozco mis derechos y yo necesito preguntarle si usted tiene una orden firmada por un juez. Cuando él le diga que no, usted le va a decir, ¿y yo he cometido algún crimen? ¿Estoy arrestado? Él le va a tener que decir que no y usted va a poder irse. En la cuenta Instagram, antes de que nos despidamos, del @Venezuelan American Caucus, en la bio hay un link donde ustedes pueden hacer clic. Y al hacer clic van a ver que entre las cosas que pueden seleccionar hay una tarjeta que es la que usted puede bajar, que la hicimos en un PDF, que usted la puede bajar, imprimir, recortar. Y esa tarjeta, si usted incluso no habla inglés, se la da al funcionario de ICE. Y ahí dice todo. Tengo derecho a estar callado, yo sé que conozco mis derechos. Ninguna protección es suficiente y aquí ellos saben que tienen que cumplir la ley porque si no van a ser demandados. Entonces, conozca sus derechos, aproveche el tiempo que tiene antes de que el TPS se termine en 60 días o un poquito más y entienda también que no está solo, que somos muchas organizaciones, entre las cuales el Venezuelan American Caucus, que van a hacer lo que esté dentro del marco de la ley, todo lo posible para que usted siga estando protegido y siga estando en estatus en los Estados Unidos. ¿Cuándo van a ustedes introducir este recurso? En las próximas horas, no me atrevo a decirte exactamente, en las próximas horas, y hay algunos, o sea, son diferentes ciudades, así que todos van sí. Ahora, Delis, cada la uno respuesta puede tardar de la admisión de ese recurso más de 60 días. Te lo pregunto, es decir, que coincida No. con el vencimiento de la revocatoria del TPS. No, tú sabes que hay muchos recursos legales y tú puedes solicitar una audiencia de emergencia debido al tiempo que se tiene para que se ejecutara la medida que se está demandando, y el juez tiene la obligación de decidir antes de cierta fecha, dependiendo de cuándo se introduzca o cómo se introduzca, para que las personas queden protegidas. Ya todo esto pasó en algún momento, te lo repito, en el Sí, 2017, así que hay una jurisprudencia, como dicen los abogados, y todo esto está calculado por todos estos grupos de abogados que tienen toda la experiencia del mundo, especialmente en migración y en esta clase de casos. Y de verdad yo no puedo estar más agradecida porque nadie mejor que ellos para llevar estos casos, y sé que son los mejores para tratar de ayudarnos, así que mucha confianza. Gracias, Adelis. Adelis Ferro, directora de Venezuelan American Caucus. Hemos hablado sobre los recursos además que van a introducir en las próximas horas varias organizaciones venezolanas para de alguna manera poder frenar esta revocación de la extensión del TPS. Te agradezco mucho. 7:23, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán.